Si alguien tiene, buenos días, si alguien tiene frío, acérquese a otro y va a ser más fácil. Está un poco frío el día de hoy, ¿verdad? Pero bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes en esta plática, Dios, que tú nos bendigas, que tú añadas a nuestras vidas y que podamos aprender conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy tenemos una plática que es muy gratificante saber y entender de lo que Dios quiere que esté claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y déjeme decirle, a mí en la Biblia hay varias conversiones en la Biblia. Me refiero a gente que se convierte y que decide seguir a Jesús. Pero hay dos que particularmente llaman mucho mi atención. Una de ellas es la del eunuco que Felipe le comparte y dice: ¿qué impide que yo me bautice? Y en ese momento se baja de un carruaje en el que iba y se bautiza. Pero hay otra que me llama muchísimo la atención, y es la de un chaparrito cobrador de impuestos. Y hoy vamos a hablar de él. Vamos al capítulo 19, versículo 1 del libro de Lucas, si son tan amables. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Quiero que entienda algo. Jesús, en este capítulo 19 de Lucas, según la narrativa de Lucas, da esta última aparición y se enfila a Jerusalén para ser sacrificado. ¿Sí? Él prácticamente se puede decir que es su última enseñanza pública, por así decirlo, y se enfila a Jerusalén para ser sacrificado. ¿Ok? Pero vamos a leer y entender qué tiene aquí la palabra de Dios para nosotros. Dice: habiendo entrado Jesús, ¿a dónde? A Jericó. Iba pasando por la ciudad. Iba pasando porque Jesús iba a Jerusalén. Ahora recordemos que esta ciudad de Jericó es una antigua ciudad que viene desde el libro de Josué. Si ustedes recuerdan, cuando Josué va entrando a la tierra prometida, la ciudad fortificada que es conquistada por Josué y el pueblo de Israel es Jericó. Tenía unas murallas muy grandes y es esta misma ciudad. ¿Ok? Ahí dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, un chaparrito, que era jefe de los publicanos, ¿y qué dice? Y rico. ¿Saben qué significa la palabra Zaqueo? Puro. Así como que estaba medio sarcástico el nombre, porque el cuate era un jefe de publicanos, es decir, no era un cobrador de impuestos, era jefe de cobradores de impuestos. Y era muy rico. Y eran verdaderamente desalmados. Cuando había viudas que no podían pagar sus impuestos, les quitaban sus casas. O sea, eran verdaderamente largos, no sé si me explico. Y este era un jefe, es decir, no solo ganaba de lo que él por ahí literalmente transaba, sino que sus subordinados pues también le daban, no sé si me explico. O sea, era un hombre corrupto, trabajaba para el Imperio Romano, calculaban los impuestos de la gente de acuerdo a su manera de ver las cosas y o a su conveniencia, ¿verdad? Decían: del tamaño del sapo, pues es la pedrada. Y tenía mucho dinero, era un hombre muy rico, ¿sí? Fue un hombre que fue y buscó las riquezas conforme a las alternativas de este mundo. Pero su posición de publicano, como trabajaban para el Imperio Romano, eran considerados como
traidores al pueblo de Israel, y este hombre ni siquiera podía entrar al templo. No se lo permitían. Era un hombre alejado de Dios por la posición que él tenía y lo que él hacía. Una conversión importante en la Biblia también es Mateo. ¿Cuántos han leído el libro de Mateo? Mateo también era un cobrador de impuestos. Y deja esa comodidad y esa vida y sigue a Jesús. Pero en el caso de Zaqueo, la Biblia es un poco más explícita y vamos entendiendo por qué. ¿Okay? Dice, procuraba Zaqueo ver quién era Jesús. Quiero que entendamos algo. Todo mundo necesita de Jesús. Todo mundo. A veces pensamos, no, a esta persona no le hablo, no le comparto, porque pues está tan bien que no creo que esté pensando en Dios, y no es así. Aquí vemos que este hombre, que era muy, muy rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Subraya la Biblia que era un cuate chaparrito, ¿verdad? No se agüiten los chaparritos. Hay quien cree que la estatura se mide no de la cabeza al suelo, sino del suelo, de la cabeza al cielo. Entonces es bien relativo, ¿verdad? Quién es grande y quién no, ¿verdad? Pero este estaba chaparrito y quería saber quién era Jesús. Corriendo delante, dice que por su misma limitación de estatura, se subió a un árbol sicómoro para verle. En otras versiones dice una higuera sicómoro, porque había de pasar por ahí. Sabía que Jesús iba a pasar por ahí y él se quiso subir a un árbol para ver y conocer a Jesús. ¿Ok? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto nos da a entender que hay un mensaje claro de parte de Jesús. En lugar de irse directo a Jerusalén, va y entra a Jericó porque necesitaba hablar con Zaqueo. Hay una intencionalidad bien clara y Lucas nos la subraya diciendo, llegó y lo buscó. ¿Quién buscó a quién? Zaqueo quería saber quién era, pero quien busca a Zaqueo es Jesús. ¿Ok? Y le dice, desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. No le dice, es necesario que yo hable contigo. Dijo, es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está buscando alcanzar a todas las familias. No solo a un miembro, sino a toda la familia. Este es otro ejemplo de cómo Jesús va por la familia. Lo vemos en Hechos y en otros lados. Jesús va por la familia. Y ahí llega. Entonces descendió deprisa. ¿Y cómo lo recibió? Gozoso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que conocieron a Jesús? ¿No tuvimos gozo? ¿No hubo un gozo que no sabes ni de dónde salió, pero ahí estaba? Eso le pasa a Zaqueo. Y está feliz. Lo recibe con mucho gozo. Y cuando los demás que estaban ahí ven esa deferencia de Jesús hacia Zaqueo, empezaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Porque si no es por eso, no lo hubiéramos conocido tú y yo. No entendía el pueblo de Israel ni la gente de Jericó que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido.
Y viene la murmuración o la crítica porque va y se mete a la casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo gozoso lo recibe en su casa. ¿Sí? Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor. Aparentemente ya estaban todos ahí muy sentados en su casa y de repente Zaqueo tiene una reacción que emana de manera espontánea de él mismo. Nadie lo obligó, le dijo, ahora es momento que tú hables, o Jesús le hizo una seña, aviéntate. No. Él solo. Él espontáneamente se para y vean lo que hace. Esto es lo que más me impacta de esta conversión. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo por cuadruplicado. Nadie se lo pidió. Él lo hace. El mismo Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico que se arrepienta. Pero yo veo en la misma Biblia un rico que se arrepiente. Y no solo se arrepiente, hace algo que es muy importante, muy importante. Esta escena fue la que me llevó a dar la plática el día de hoy. ¿Por qué? Nace de su corazón decir, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le pago 4 veces. Yo me imagino la fila de gente que se formó en su casa para cobrarle. No sé si me explico. Hay quien piensa, y yo creo lo mismo, que el cuate se quedó sin nada. Pero se dio cuenta de una cosa. Las riquezas que había obtenido en este mundo no llenaban su vida. No llenaban su vida. No era lo que él necesitaba, no era lo que él buscaba. Y no le importa deshacerse de ellas, ¿sí me entienden? Y personalmente yo creo que se para y tiene esta necesidad de hacerlo porque era un hombre de fe. Se convierte en un hombre de fe. Y se desprende del dinero. Y déjeme decirle que si usted quiere conocer el corazón de una persona, vea cómo maneja su dinero. ¿Cuántos han notado que hay gente que es bien coda? ¿No han conocido por ahí algunos de esos que lavan los Kleenex y los vuelven a usar? No sé si me explico. Sí me están entendiendo. Hay gente que es dura con el dinero. Y le es difícil, pero es un reflejo de su relación con el dinero. Y define qué tanto conoce a Dios. ¿Qué tanto conoce a Dios? O sea, como tú manejes tus recursos, es un reflejo de qué tanto amas a Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, amor al dinero, raíz de todos los males? Y quiero subrayarlo porque la relación con el dinero puede definir tu destino eterno. Tu destino eterno. ¿Ok? Y este hombre era muy rico. O sea, estuve tratando de investigar y se sabía que los jefes de publicanos eran cuates de muchísimo dinero. Y a él no le importó. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esta conversión? Dice la Biblia, muéstrame tus obras y veré cuál es tu fe. ¿Cuántos saben que una fe sin obras es una fe muerta? Este hombre no empieza
a compartirle a medio mundo, conocí a Jesús y aleluya, gloria a Dios. No. Él da muestras reales, obras reales de que hay en él una nueva posición de fe. ¿Sí me están entendiendo? No le dolió soltar el dinero, para nada. Y empezó a dar señales claras de que había conocido a Jesús. Por eso esta conversión me gusta mucho. Porque se desprende del viejo hombre con suma facilidad. ¿Sí me están oyendo? ¿Por qué? ¿Cuántos saben que la Biblia dice en el libro de Hebreos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? Y este hombre tiene un acercamiento con Jesús ese mismo día, o sea, no tardó mucho tiempo, acá estaba todavía en su casa y él decide dar muestras de esa relación. Y quiero que entiendan algo. Lo oyeron hablar no solo los presentes, no solo Jesús, también su familia. También su familia. Y denota, tuve un encuentro con Jesús. Y muy trascendente. Muy trascendente, ¿sí? No se menciona ya nada en la Biblia acerca de él después de esta escena, pero yo personalmente creo que económicamente no batalló, no sé si me explico. Y dudo que se dedicara a lo mismo, sabiendo que no era una actividad que lo acercara a Dios, porque tenía que andar robando a medio mundo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Por eso me impacta la vida de este chaparrito. Cambió drásticamente su vida y la de su familia. Pero por fin podía estar delante de la presencia de Dios. Ni siquiera podía entrar al templo. Andaba perdido. Y tiene ese encuentro con Jesús y se desprende prácticamente de todo. Y era un hombre muy rico. No le importó. No hubo atadura que la cercana relación con Jesús no rompiera. ¿Me están oyendo todos? Díganle al que está a su lado, necesito una relación muy cercana con Jesús. ¿Cuándo puedes tú denotar quién eres y qué tanto ha impactado Jesús tu vida? Es por lo que haces, no por lo que dices o pregonas. Es por tus hechos, porque tu vida habla. ¿Sí? Y yo tengo la impresión de que se paró y lo dijo para que se regara la noticia. No sé si me explico. Porque imagínate que le dices, oye, ¿te robó Zaqueo? Sí, ve y fórmate, te van a dar 4 veces más. ¿Sí o no? Esas noticias corren rápido. Pero ahora entiendo por qué Jesús, en lugar de seguir directo a Jerusalén, entra a Jericó. Había un momento para estar ahí, no sé si me explico. Había que estar ahí. Y les digo, esto a mí me pasó este jueves. Yo salí a trabajar, me fui a las 5 de la mañana, me hicieron favor de pasar por mí y salí a otra ciudad y regresé ya por ahí como a las 6:30 de la tarde. La verdad yo venía muy cansado y pues muy desmañanado y con este frío pega más. Y entra una llamada a mi celular como a las 5 de la tarde y era un hombre que me dice, oye, pastor, le hablo por lo siguiente, que mi padre está muy grave, muy grave
Ya no lo regresaron de una clínica y estamos esperando que fallezca. Le dije, no te preocupes, mándame tu dirección, yo llegando paso a verte. Y así fue. Llegué, pasé a la casa de todos ustedes y me dirigí al domicilio de él, ¿sí? Como me habló como a las 5 y ya iban a ser las 7 de la noche para cuando yo llegué a su casa, como que se sintió que yo ya no iba. Lo que pasa es que no entendió que yo venía en trayecto, que no estaba en la ciudad. Y entro y me dice, no, pues yo pensé que ya me había olvidado. Le digo, no, ¿cómo crees? ¿Dónde está tu papá? Ya el señor estaba muy cobijado, hacía mucho frío y ya no se incorporaba, ¿no? Pero cuando llegué, por algún motivo había mucha familia de él en esa casa y todos se fueron atrás de mí y todos se metieron a una habitación. Éramos un montón, yo creo que unos 12 o 15, no los conté. Y empecé a hablar y el Señor se incorpora. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me hablaba. Y le dije, Señor, quiero que entienda algo. Yo vine a orar por usted, porque la misericordia de Dios hoy alcanzó su vida. Y él nomás hacía esto, ¿no? Y le dije, ¿quiere arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? Me dijo, sí. Y empezó a hablar y me dijo, porque cometí muchos pecados. Le dije, no se preocupe, a eso vino Jesús. Y oré por el Señor. Y el Señor me agarró de su mano y oramos y se encontró con su Señor. ¿Me están entendiendo? Y pude ver un manto de misericordia en esa casa. Les voy a decir por qué. Eran como, no sé, 6 o 7 hermanos, no me acuerdo. Pero había 1 o 2 convertidos ahí nada más. Y después de orar por el Señor, Dios me muestra, háblales a todos los demás. Y ahí todos se convirtieron, ¿sí me están oyendo? Pero fue un momento tan hermoso. Y entendí cómo el Espíritu de Dios a veces nos lleva a lugares y no sabes lo que va a pasar. Y yo veía a esta persona que me habló, él solo levantaba sus brazos y lloraba y lloraba y lloraba porque decía, nunca esperé tanto de Dios. Porque él oraba y oraba por su familia y no veía mucha respuesta, pero ahí sin planearlo, ahí surgió. Y yo pude sentir la genuinidad de la conversión del Señor y de los que ahí estaban. ¿Están conmigo? De ahí surgió esta plática porque me impactó como por mucho tiempo no querían saber nada. Y ahí Dios hace su obra. Y lo que más me impactó es que agarró a toda la familia. Había hijos, hijas, nietos, había de todo ahí. Y todos agradecidos y felices. Y les dije, ¿saben qué? No estén tristes. Todos tenemos un tiempo y es un tiempo en que la misericordia de Dios alcanzó al Señor y algún día todos iremos delante de su presencia, pero con la seguridad de dónde vamos a estar con Él. ¿Ok? Pero fue un momento padrísimo y surgió esta plática de ahí porque déjenme decirles, he orado por muchísima gente en mi vida. Honestamente ya se me olvidaron cuántos, no sé, nunca llevé la cuenta. Pero muchísima gente. He predicado en desayunos, en alcances, en iglesias
o pláticas o lo que sea, y mucha gente, Dios nos ha dado el privilegio y por su misericordia de que conozcan a Jesús. No les miento, pero me he encontrado gente que va y me saluda y me dice: gracias a usted yo conocí al Señor el día que usted oró por mí. Yo ni me acuerdo cuándo ni quién es la persona. Pero le menciono esto porque necesitamos fe nosotros en todo momento para creer que Dios va a hacer algo. Y tener la disposición. No sé si me explico. Yo le pude haber dicho a esta persona: mira, vengo muy cansado, ahí te busco mañana. No, era el momento. ¿Están conmigo? Y ahí se convierte. Jesús no escatimó ir a Jerusalén, donde iba a ser sacrificado, y pasa por Jericó, porque había una intencionalidad de Dios Padre para con esa familia. ¿Están conmigo? Entonces yo encuentro que este hombre Zaqueo se convierte genuinamente, y el tiempo que invierte Jesús es bien importante. Ahora, después de esta escena, viene una historia o una parábola que Jesús cuenta, y es la parábola de las minas. En esta parábola manda a llamar, se las voy a leer. Dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto venga. Ven lo que dice después. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que ¿qué? Reine sobre nosotros. Ahora, esto lo digo si tú te vas al capítulo 18 de Juan, cuando Jesús es aprehendido, capítulo 19, perdón, Jesús es aprehendido por Pilatos y literal los judíos presionan para que lo crucifique. Pilatos va y lo manda a crucificar, pero le pone un letrero a su cruz. ¿Cuál que creen que decía el letrero? Jesús, Rey de los judíos. ¿Sí me entienden? Y lo manda a poner en 3 idiomas: griego, hebreo y latín, para que no le quedara duda a nadie. Y los judíos se enojaron: no le pongas que es rey de nosotros. Y Pilatos contesta: lo que puse y así se queda, punto, no le muevan. Y Jesús estaba hablando en esta parábola de que lo que iba a pasar. ¿Sí me están oyendo? No querían que fuera su rey. Y no voy a leer toda la parábola. A cada quien le da una mina de los 10. Y hubo uno que multiplicó esa mina en 5, y otro en 3, y otro que no hizo nada. ¿Sí? Entonces Jesús acaba hablando en esta última enseñanza, según el acomodo que le da Lucas a este evangelio, del dinero, de cómo manejamos nuestro dinero y cómo refleja tu cercanía con Él y la realidad de tu conversión. Dios quiere que seamos liberales con nuestro dinero y que seamos generosos, desprendidos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el que da al pobre, Dios se lo paga? Dice: a Dios presta. Es lo que dice literal el proverbio. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre paga? Dios está hablándonos a eso. ¿Por qué digo esto? Estamos a punto de cerrar el año. Estamos a finales de noviembre, ¿no? Pueden ponerme Deuteronomio 26:2. Espero. Así es. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar
que Jehová Dios te escogiere para hacer habitar ahí, ¿qué? Su nombre. ¿Cuántos saben que la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña a dar primicias? ¿Para qué eran las primicias? Las primicias era para darle a Dios lo mejor a inicios de año, para que Dios te los bendijera el resto del año. Cada año levantamos esta ofrenda de primicias buscando que Dios bendiga tu casa. Dale a Dios lo mejor de lo primero que Dios te da. ¿Sí? Está en Levíticos, en Éxodo, en Números, está por todos lados. Las primicias de tus... bueno, pónganme 18:4, a ver si es ese. De Deuteronomio también. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de la lana de tus ovejas. Dios dice, de lo que hagas, dame las primicias. ¿Para qué? Para que tu fe te acompañe el resto del año y Dios bendiga su casa. ¿Quién quiere que su casa sea bendecida? Da tus primicias a Dios. Hazlo. ¿Sí? Y Dios va a bendecir tu casa, tu hogar, tu trabajo, tu actividad, lo que tú haces, a lo que tú te dedicas. ¿Ok? ¿Cuánto es decisión tuya? ¿Me oyeron todos? Es decisión tuya. Pero pregúntate cuando lo des, ¿qué tan cerca está mi corazón de Dios y qué tanto le creo? ¿Están conmigo? Eso denota quién eres y en qué punto estás de tu relación con Él. ¿Ok? Vamos a ampliar un poquito más de información sobre primicias la próxima semana, pero quise dejarlo ahí porque Jesús le dio la importancia hecho y pasa a la vida de Zaqueo. Después de eso se enfila y se va a Jerusalén para ser sacrificado. Llega en el siguiente capítulo, se monta en un burrito, ¿se acuerdan que lo mandó pedir prestado y todo el rollo? Y llega a Jerusalén. ¿Okay? Muy bien. Hoy tenemos Santa Cena. Pueden ponerme 1 Corintios 11:23, por favor. Todos tenemos galletita y vino. Si alguien no tiene, levante su mano y se lo hacen llegar. ¿Todos tenemos? Muy bien. Dice, porque yo recibí, gustan ponerse de pie si son tan amables, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, en memoria de mí. Y hoy, este domingo, vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar antes de comerlo. Padre, te damos gracias porque tu cuerpo fue molido, fuiste flagelado, fuiste golpeado. El libro de Isaías dice, Señor, que no había hermosura en ti, porque tú decidiste entregar tu cuerpo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ese amor hacia nosotros, porque tu cuerpo fue entregado por nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Podemos comer la galleta. Asimismo, tomó la copa y después de haber cenado, diciendo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El capítulo 19 de Juan dice que a los dos hombres que estaban al costado de Jesús les cortaron las piernas, pero al Señor Jesús le abrieron su costado y salió sangre y agua. Y cuando sale agua de un cuerpo, ya no sangre, es porque hasta la última gota fue derramada. Y Jesús derramó toda su sangre para establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y gracias a ese pacto es que tú y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpa. Hagamos esto en memoria del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por haber derramado tu sangre. Lo hiciste por cada uno de nosotros. No escatimaste nada, Dios. Y esa sangre, Dios, establece ese nuevo pacto. Esa sangre nos limpia. Esa sangre nos permite estar delante de la presencia del Padre, porque tú abriste el camino con esa sangre, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio. Amén, amén. ¿Podemos tomar? Muy bien, pues vamos a cantar una alabanza más y estamos despedidos. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.